Enseñanza 7. Segunda de Pedro 3:18. ¿Por qué el Señor le ordenó a la iglesia del tiempo del fin que creciera más en el conocimiento de Él? Parte 4. Teaching 7, 2 of Peter 3:18. Why did the Lord command the end time church to grow in the knowledge of Him? Part 4. Leamos segunda de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Let us read 2 of Peter 3:18. This is Holman Christian Standard Bible. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and to the day of eternity. Amen. En la enseñanza anterior me detuve en el punto 2 de los 3 que he desarrollado en los mensajes previos. Este punto es: el crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es una clara señal de la cercanía de su venida para el arrebatamiento. In the previous teaching, I stopped at point 2 of the 3 that I have developed in the previous messages. This point is: the growth in the knowledge of our Lord Jesus Christ is a clear sign of the nearness of His coming for the rapture. Demostré que en los capítulos 5 y 6 de Hebreos hay calendario del tiempo del fin. Comprender este calendario forma parte del crecimiento en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, el cual también contempla la comprensión de las promesas eternas y el entendimiento de cuál es el papel del Señor como sumo sacerdote de los bienes venideros. I demonstrated that in Hebrews chapters 5 and 6, there is an end-time calendar. Understanding this calendar forms part of growth in the knowledge of our Lord Jesus Christ, which also includes understanding the eternal promises, understanding the Lord's role as high priest of the good things to come. El desarrollo del calendario del tiempo del fin se caracteriza por los siguientes eventos que se aprecian en los capítulos 5, 6, 10, 11 y 12 de Hebreos. Veamos. 1. La mayor parte de las iglesias apostatarían. La apostasía sería el obstáculo para que la iglesia creciera en el conocimiento del Señor. 2. El remanente de la iglesia que va a ser arrebatada se dormiría por causa de no haber crecido en el conocimiento del Señor. 3. El Señor seguiría su calendario revelando la promesa de la descendencia santa multiplicada por la eternidad, la cual es el resultado de dicho crecimiento. 4. Dentro del remanente que va a ser arrebatado, Dios guardaría a los entendidos, de los que habla Daniel 12:10, los cuales conocerían y harían la voluntad de Dios. Comprenderían el calendario del tiempo del fin y serían instrumentos de juicio contra los apóstatas y las iglesias dormidas. El juicio contra los apóstatas es el cumplimiento de Apocalipsis 2:23 y el juicio contra las iglesias dormidas es la disciplina para ser despertadas. 5. Cuando se cumplieran estos juicios, ya la Iglesia Santa estaría cerca de partir a la Nueva Jerusalén para que luego inicie la tribulación. The unfolding of the end-time calendar is marked by the following events, which are seen in Hebrews chapters 5, 6, 10, 11, and 12. Let us consider them. 1. Most churches would fall into apostasy. Apostasy would be the obstacle preventing the church from growing in the knowledge of the Lord. 2. The remnant of the church that will be partaker of the rapture would fall asleep because she had not grown in the knowledge of the Lord. 3. The Lord would continue with His calendar, revealing the promise of the holy descendants multiplied throughout eternity, which is the result of such growth.
Therefore, within the remnant that will be partaker of the rapture, God would preserve the wise mentioned in Daniel 12:10, who would know unto the will of God. They would understand the end-time calendar and will be instruments of judgment against the apostates and the sleeping churches. The judgment against the apostates is the fulfillment of Revelation 2:23, and the judgment against the sleeping churches is discipline to awaken them. 5. When these judgments had been fulfilled, the Holy Church would already be near to departing to the New Jerusalem, so that the tribulation would begin. De todos estos puntos del calendario, del recorrido e itinerario del tiempo del fin, ya se han cumplido los puntos 1 al 3 y estamos en el desarrollo del punto 4, que ha avanzado mucho, pues estamos a punto de presenciar el cumplimiento del juicio contra los apóstatas, que son los hijos de Jezabel, de Apocalipsis 2:23, y el juicio de disciplina profetizado en el libro de Hebreos 12, del 5 al 11. Of all these points on the timeline, the path and itinerary of the end times, points 1 to 3, have already been fulfilled, and we are now well into the 4th stage, as we are about to witness the fulfillment of the judgment against the apostates, who are the children of Jezebel from Revelation 2:23, and the judgment of discipline prophesied in Hebrews 12:5-11. Hoy vamos a estudiar el desarrollo del calendario del fin que acabo de describir. Analizaré el capítulo 11 de Hebreos, lo que he denominado el camino que trazó el Señor para nuestra enseñanza. Today we are going to study the unfolding of the end-time calendar that I have just described in Hebrews chapters 11 and 12, which I have called the path the Lord traced out for our instruction. El recorrido que Dios trazó en Hebreos 11 es el de la fe viva y preciosa que Él dispuso revelar en medio de un tiempo peligroso marcado por la apostasía. La historia de la fe de Hebreos 11 es el camino por donde transitaron las promesas eternas que nunca se cumplieron en Edén. Los vasos que fueron los siervos listados en este capítulo guardaron las promesas convencidos de que Dios las cumpliría. Veamos este recorrido. The path that God traced out in Hebrews 11 is that of living and precious faith, which He purposed to reveal amid a perilous time marked by apostasy. The history of faith in Hebrews 11 is the path along which the eternal promises that were never fulfilled in Eden were carried forward. The vessels, who were the servants listed in this chapter, kept those promises, convinced that God would fulfill them. Let us consider this path. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo que esperamos y no vemos son las promesas eternas, en especial la de la descendencia santa multiplicada eternamente, dada a Adán y ratificada a Noé, a Abraham, a David, a Israel y a la iglesia, lo cual se confirma en Hebreos 6, del 13 al 20. Hebrews 11:1 in the NASB version defines faith as the certainty of things hoped for and the proof of things not seen. What we hope for and do not see are the eternal promises, especially the promise of the holy descendants multiplied eternally, given to Adam and reaffirmed to Noah, to Abraham, to David, to Israel, and to the church, which is confirmed in Hebrews 6:13-20. Luego de esta definición de la fe, Pablo pasa a hacer el recorrido desde Adán, al cual se alude cuando dice que por fe creemos que la creación fue hecha por la palabra de Dios. El segundo en el recorrido de la historia es Abel, quien comprendió que el pecado era el impedimento para ir a la presencia de Dios y recibir las promesas eternas. Por eso
su corazón y su ofrenda fueron agradables al Señor. Su sacrificio fue considerado por Dios como excelente y alcanzó testimonio de que era justo. En la historia de las promesas eternas, Pablo sitúa después a Enoc, quien tuvo su mirada puesta en las promesas eternas y no vio muerte. After this definition of faith, Paul goes on to trace the path from Adam, who is referenced when Paul says that by faith we understand that the creation was made by the word of God. The second figure in this historical progression is Abel, who understood that sin was the obstacle to going into the presence of God and receiving the eternal promises. For this reason, both his heart and his offering were pleasing to the Lord. God regarded Abel's sacrifice as excellent, and he obtained the testimony that he was righteous. In the history of the eternal promises, Paul then places Enoch, who had his eyes fixed on the eternal promises and did not see death. El apóstol sigue con Noé, cuya fe estaba fundamentada en la herencia eterna, pues Hebreos 11:7 dice que fue hecho heredero de la justicia. Esta fe condenó al mundo. En la lista de la historia de la fe preciosa sigue a Abraham, que tenía puesta la mirada y el corazón en la ciudad celestial, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Con Abraham, Pablo relaciona la fe de Sara, Isaac y Jacob. A estos los denomina coherederos de la misma promesa, lo cual quiere decir que ellos no eran el cumplimiento de la promesa de la descendencia santa multiplicada eternamente. The apostle continues with Noah, whose faith was grounded in the eternal inheritance. For Hebrews 11:7 says that he became heir of righteousness. This faith condemned the world. In the list that traces the history of precious faith, Abraham comes next, with his eyes and heart set on the heavenly city, the city that has foundations, whose architect and builder is God. With Abraham, Paul associates the faith of Sarah, Isaac, and Jacob. He calls them co-heirs of the same promise, which means that they themselves were not the fulfillment of the promise of the holy offspring multiplied throughout eternity. Después de estos siervos, Pablo hace una afirmación poderosa que alumbra nuestro entendimiento. En Hebreos 11, del 13 al 16, dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. After these servants, Paul makes a powerful statement that enlightens our understanding. In Hebrews 11:13-16, he says, "This is Holman Christian Standard Bible. These all died in faith without having received the promises, but they saw them from a distance, greeted them, and confessed that they were foreigners and temporary residents on the earth. Now those who say such things make it clear that they are seeking a homeland. If they were thinking about where they came from, they would have had an opportunity to return. But they now desire a better place, a heavenly one. Therefore God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them." Esta afirmación demuestra que para toda la humanidad salva, los hijos de Dios, las promesas se cumplirán en el reino eterno, al cual se refiere Pablo cuando dice: la ciudad que tiene fundamentos, una patria mejor,
esto es celestial, y una ciudad que el Señor ha preparado. Pablo se refiere a las promesas eternas cuando habla de galardón para los que buscan a Dios, herencia, coherederos, promesa, lo prometido, las promesas, cosas venideras. This statement shows that for all redeemed humanity, the children of God, the promises will be fulfilled in the eternal kingdom, to which Paul refers when he says the city that has foundations, a homeland, a better place, a heavenly one, and a city which the Lord has prepared. Paul refers to the eternal promises when he speaks of reward for those who seek God, inheritance, coerce, promise, what was promised, the promises, and things to come. Después de Abraham, Sara, Isaac y Jacob, Pablo sigue la línea histórica de la fe preciosa y llega a Moisés, a Josué y a Rahab, relatando los eventos de la salida de Egipto, el paso del Mar Rojo y la caída de los muros de Jericó. Sabemos que este punto del recorrido por la fe corresponde a la promulgación de la ley, cuya función era encerrar las promesas, guardarlas para apuntar a Cristo como el único que puede quitar el impedimento para recibirlas, que son el pecado y la muerte. After Abraham, Sarah, Isaac, and Jacob, Paul continues the historical line of precious faith and comes to Moses, Joshua, and Rahab, recounting the events of the departure from Egypt, the crossing of the Red Sea, and the fall of the walls of Jericho. We know that this point in the journey of faith corresponds to the giving of the law, whose function was to seal up the promises, to keep them, and to point to Christ as the only one who can remove the obstacles to receiving them, which are sin and death. Después de la narración de la entrada a la tierra prometida, Pablo hace un resumen de otros siervos en los que están incluidos los jueces y los profetas. La característica de estos es el padecimiento y la guerra para guardar las promesas eternas, pues en Hebreos 11:39 dice: todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido. After recounting the entrance into the promised land, Paul gives a summary of other servants, including the judges and the prophets. Their characteristic is suffering and warfare to preserve the eternal promises. For Hebrews 11:39 says, all these, having obtained a good testimony through faith, did not receive the promise. Hay una guerra de la perversa, el pecado, el viejo hombre, Satanás y la jerarquía del infierno contra las promesas eternas, principalmente contra la promesa central, la de la esperanza, la firme ancla del alma. Es la promesa de la multiplicación de vida en santidad para alabanza y gloria del Dios viviente, el Creador, el autor de la vida. There is a war led by the perverse, sin and the old man, by Satan and the hierarchy of hell, against the eternal promises, and mainly against the chief promise, the promise of hope, the sure and steadfast anchor of the soul. It is the promise of the multiplication of life in holiness for the praise and the glory of the living God, the Creator, the author of life. Los siervos que están en la historia de la fe de Hebreos 11 tenían conocimiento de esta guerra, y ellos también sabían que las promesas eternas son incomparables y es necesario pelear la buena batalla de la fe para guardarlas. Para otorgarnos dichas promesas eternas es que Cristo encarnó, padeció, murió, resucitó y ascendió al tercer cielo, traspasó el velo y entró por nosotros como sumo sacerdote
para siempre de los bienes venideros, las promesas eternas. The servants who appear in the history of faith in Hebrews 11 were aware of this war and knew that the eternal promises are incomparable and that it is necessary to fight the good fight of faith to keep them. It was to grant us these eternal promises that Christ became incarnate, suffered, died, rose again, and ascended into the third heaven, passed through the veil, and entered on our behalf as high priest forever of the good things to come, the eternal promises. En Hebreos 11:40 dice que Dios proveyó una cosa más sólida, más firme para nosotros, la iglesia santa, para que fuéramos perfeccionados, es decir, para que recibamos la perfección del cuerpo redimido, glorificado, santo, eterno, para que por primera vez las promesas eternas se cumplan. Nosotros las obtendremos primero que Israel. ¡Aleluya! Por eso dice Hebreos 11:40 que Dios proveyó algo mejor para nosotros. Hebrews 11:40 says that God provided something more solid, more steadfast for us, the Holy Church, so that we should be made perfect. That is, so that we should receive the perfection of the redeemed, glorified, holy, eternal body, so that for the first time the eternal promises will be fulfilled. We will obtain them before Israel. Hallelujah! That is why Hebrews 11:40 says that God provided something better for us. Hoy te digo, hermano, hermana, vale la pena pelear, hacernos fuertes en esta batalla contra la perversa y Satanás, para obtener las promesas eternas de las manos de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Vale la pena tapar la boca del león rugiente que está buscando a quien devorar. Por obtener las promesas eternas, vale la pena apagar fuegos impetuosos, apagar los dardos de fuego del maligno. Vale la pena sacar fuerzas de la debilidad, poner en fuga ejércitos demoníacos. Por obtener las promesas eternas, vale la pena experimentar padecimientos, vituperios, porque esto y muchas cosas más padecieron los siervos que estuvieron bajo el antiguo pacto y los discípulos de la iglesia en sus inicios. Sufrieron y padecieron por guardar las promesas eternas, pero no recibieron lo prometido. Cuánto más nosotros que recibiremos las promesas eternas, pero debemos pelear con toda nuestra vida, con el poder del Espíritu Santo, con la fe viva y preciosa y con nuestro Señor Jesucristo que está en medio de los candeleros. Today I tell you, brother, sister, it is worth fighting, it is worth becoming strong in this battle against the perverse and Satan to obtain the eternal promises from the hands of Christ, our high priest. It is worth silencing the roaring lion that is seeking someone to devour. To obtain the eternal promises, it is worth quenching the violence of fire, quenching the fiery darts of the wicked one. It is worth drawing strength from weakness and putting demonic armies to flight. To obtain the eternal promises, it is worth experiencing sufferings and reproaches, because this and many other things were endured by the servants who were under the old covenant and by the disciples of the church in its early days. They suffered and endured to keep the eternal promises, yet they did not receive what was promised. How much more then we, who will receive the eternal promises, must fight with our whole life, with the power of the Holy Spirit, with living and precious faith, and with our Lord Jesus Christ, who is in the midst of the lampstands.